La nieve caía en densas cortinas aquella tarde de diciembre, transformando la ciudad en algo parecido a una tarjeta navideña. Aunque la realidad en las calles era mucho menos pintoresca. El frío era intenso, de esos que traspasan las capas de ropa y se te meten en los huesos, haciendo que cada respiración sea visible en el aire gélido. Matthew Harrison caminaba hacia su coche tras otra noche de trabajo en la oficina. Tenía 39 años, cabello castaño oscuro, con distinguidas canas en las sienes, y llevaba un costoso abrigo negro de lana sobre su traje de negocios. Como director general de Harrison Development, una empresa inmobiliaria comercial fundada por su padre, Matthew estaba acostumbrado a las largas jornadas y al peso de la responsabilidad que conllevaba dirigir una empresa multimillonaria. Su casa estaba a solo 2 manzanas, una hermosa mansión histórica con puertas de hierro y cálidas luces que brillaban desde las ventanas. La había comprado hacía 5 años, tras su divorcio, porque necesitaba un nuevo comienzo, un lugar que no le trajera recuerdos de su matrimonio fallido. Era demasiado grande para una sola persona. Su madre no dejaba de recordárselo, pero a Matthew nunca le había molestado el exceso de espacio. En todo caso, le hacía sentir menos solo. Se acercaba a las puertas de su propiedad cuando las vio. Una mujer y una niña pequeña acurrucadas contra la pared de piedra justo fuera de la entrada. La mujer tenía el pelo largo y rubio, revuelto y cubierto de nieve, y vestía ropa que parecía inadecuada para ese clima, un jersey gris fino sobre ropa más ligera. La niña, de unos 5 o 6 años, tenía el pelo rubio y coletas, y llevaba un vestido de terciopelo rojo bajo un abrigo negro demasiado fino para ese frío. Apretaba un osito de peluche contra el pecho. El primer instinto de Matthew fue seguir caminando. Suponer que al final se irían, que eso no era problema suyo. La ciudad tenía refugios. Había servicios sociales. No podía ayudar a todas las personas necesitadas. Pero entonces la niña lo miró con unos ojos demasiado serios para su edad y le dijo con una voz apenas audible: «Señor, no hemos comido nada desde ayer». Matthew se detuvo. Miró a la niña, a su rostro pálido y a cómo temblaba a pesar de intentar claramente ser valiente. Miró a su madre, que apenas estaba consciente, desplomada contra la pared, con los labios azulados por el frío. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?», preguntó Matthew, arrodillándose para ponerse a la altura de los ojos de la niña. «No lo sé. Desde que oscureció, mamá se puso enferma y tuvimos que dejar nuestra casa porque no podíamos pagar. Mamá intentó encontrar un refugio, pero todos estaban llenos. Y entonces se puso más enferma y ya no podía caminar. Así que nos detuvimos aquí, donde había una pared contra la que apoyarnos». Matthew miró a la mujer más de cerca y vio que apenas estaba consciente. Su respiración era superficial y dificultosa. No era solo el frío, estaba gravemente enferma. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Matthew a la niña. «Chloe. Chloe Parker. Y esta es mi mamá, Sarah. Chloe, yo vivo en esta casa. Me gustaría llevarte a ti y a tu mamá dentro, donde hace calor. ¿Te parece bien?». Chloe abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿Nos dejarías entrar?». «Sí, pero tenemos que darnos prisa porque tu mamá necesita ayuda inmediatamente. ¿Puedes caminar o te llevo en brazos?». «Yo puedo caminar, pero mamá no». Matthew sacó su teléfono y llamó al 911 para pedir una ambulancia. Luego, con cuidado, levantó a Sarah en brazos. Pesaba muy poco y su piel estaba helada. Chloe caminaba a su lado, todavía aferrada a su osito de peluche. Mientras las llevaba a través de la verja hasta la puerta principal, el calor de la casa las envolvió nada más entrar Matthew. Tenía una ama de llaves, la señora Chen, que levantó la vista desde la cocina, sorprendida, cuando él entró llevando a una mujer inconsciente, con una niña pequeña siguiéndole. «Señora Chen, por favor, traiga mantas y agua tibia, no caliente, tibia, y llame al doctor Morrison. Dígale que tengo una emergencia médica y que lo necesito aquí inmediatamente». La señora Chen, que llevaba 3 años trabajando para Matthew y había aprendido a no cuestionar sus decisiones, se puso inmediatamente en acción. Matthew acostó a Sarah en el sofá de su salón y la arropó con mantas. Chloe se quedó cerca, con aspecto aterrado. «¿Se va a morir mamá?»,
preguntó con voz débil. No, cariño, vamos a cuidarla. Está muy enferma, pero la ayuda está en camino. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ayer por la mañana. Comimos cereales, pero se nos acabó la leche y no teníamos dinero para comprar más. Matthew sintió que algo se le partía en el pecho. Esta niña llevaba más de 24 horas sin comer y estaba preocupada por su madre en lugar de por sí misma. Señora Chen, ¿puede prepararle una sopa a Chloe? Algo caliente y suave para el estómago. Por supuesto, señor Harrison. La ambulancia llegó en 15 minutos y los paramédicos comenzaron a atender a Sarah de inmediato. Matthew les explicó la situación, cuánto tiempo había estado fuera y en qué estado la había encontrado. Determinaron que tenía neumonía e hipotermia grave y que debía ser hospitalizada de inmediato. ¿Y la niña?, preguntó uno de los paramédicos. Matthew miró a Chloe, que por fin estaba comiendo sopa, pero observaba a su madre con ojos asustados. Se quedará conmigo. Aquí está a salvo. En el hospital, Matthew se sentó en la sala de espera con Chloe mientras ingresaban y atendían a Sarah. La niña se había quedado dormida a su lado, con su osito de peluche todavía entre los brazos. Cuando se acercó una trabajadora social, Matthew se sorprendió a sí mismo actuando de forma protectora. Esta noche me quedaré con la niña, dijo con firmeza. Su madre necesita recuperarse y Chloe necesita estabilidad. Ya ha sufrido suficiente trauma. La trabajadora social lo miró con escepticismo. Señor, tenemos unos protocolos. La niña debe quedarse con familiares o en acogida temporal mientras su madre está hospitalizada. ¿Hay familiares? Estamos intentando localizar a parientes, pero no parece que haya ninguno en la zona. Entonces se quedará conmigo. Yo me haré responsable de ella. Puede comprobar mis antecedentes si lo necesita. Soy Matthew Harrison, director ejecutivo de Harrison Development. Soy el propietario de la casa donde se alojarán. No soy un desconocido cualquiera. Algo en su tono debió de convencerla, porque la trabajadora social accedió a permitirlo temporalmente, a la espera de las comprobaciones y de una reunión con Sarah una vez que recuperara la conciencia. Matthew llevó a Chloe, que dormía, a su coche y condujo hasta su casa bajo la nieve que seguía cayendo. La señora Chen había preparado una de las habitaciones de invitados, y Matthew acostó a Chloe, asegurándose de que estuviera abrigada y a salvo antes de permitirse finalmente pensar en lo que había hecho. Acababa de acoger a una mujer sin hogar y a su hija. Se había comprometido a cuidar de ellas, a asumir la responsabilidad de personas que no conocía. Fue un acto impulsivo y posiblemente imprudente, totalmente contrario a su habitual enfoque cauteloso y calculador de la vida. Pero cuando pensaba en aquella niña diciendo que no habían comido desde el día anterior, en la forma en que lo había mirado con desesperada esperanza, sabía que no podría haber hecho otra cosa. A la mañana siguiente, Matthew se despertó y encontró a Chloe de pie en la puerta de su dormitorio, con aspecto inseguro. Señor, ¿mi mamá está bien? Matthew se incorporó y se pasó la mano por el pelo. Voy a llamar al hospital para averiguarlo. ¿Tienes hambre? Sí, señor. No tienes que llamarme señor. Puedes llamarme Matthew o señor Harrison si te resulta más cómodo. Vamos, te prepararé algo para desayunar. En la cocina, la señora Chen ya estaba haciendo tortitas y los ojos de Chloe se iluminaron al verlas. Solíamos comer tortitas en días especiales antes de que papá se fuera y mamá enfermara y perdiéramos nuestro apartamento. Matthew sintió que la grieta en su pecho se agrandaba. Háblame de tu mamá, Chloe. ¿A qué se dedica? Es enfermera. O lo era. Trabajaba en un hospital ayudando a personas enfermas. Pero luego ella misma enfermó y ya no pudo seguir trabajando. Y no teníamos dinero para el alquiler, la comida ni las medicinas. Mamá lo intentó con todas sus fuerzas, pero las cosas seguían empeorando. Una enfermera. Sarah Parker era una trabajadora sanitaria que había caído en las grietas del mismo sistema que ella misma había apoyado. Matthew sintió cómo la ira crecía en su interior, no hacia Sarah o Chloe, sino hacia un sistema que permitía que esto le sucediera a personas que habían dedicado su vida a ayudar a los demás. Llamó al hospital y se enteró de que Sarah estaba estable, despierta y preguntando por su hija.
Matthew les dijo que llevaría a Chloe a visitarla y que discutirían los detalles cuando llegara allí. En el hospital, Chloe corrió hacia la cama de su madre. Con cuidado de no mover los tubos intravenosos, Sarah tenía mejor aspecto que la noche anterior. Había recuperado el color en la cara y ya no respiraba con dificultad. Pero el agotamiento de sus ojos sugería que se trataba de una mujer que llevaba mucho tiempo luchando. Chloe, cariño, ¿estás bien? La voz de Sarah era ronca, pero llena de preocupación maternal. Lo siento mucho. Siento mucho no haber podido cuidar de ti. Lo intenté con todas mis fuerzas. No pasa nada, mamá. Este hombre tan amable nos ayudó. Nos llevó a su casa, me dio sopa y tortitas y se aseguró de que te llevaran al hospital. Sarah miró a Matthew por primera vez y él vio confusión, gratitud y cansancio mezclados en su expresión. Eres el hombre que nos encontró fuera de tu casa. Matthew Harrison, sí, os encontré a ti y a Chloe anoche. Os llevé dentro y pedí ayuda. Gracias. No sé cómo agradecértelo lo suficiente. Nos iremos tan pronto como me den el alta. Encontraré algún sitio donde ir. ¿Dónde? Preguntó Matthew con delicadeza. ¿A dónde iréis? Habéis estado sin hogar. Tienes neumonía y no tienes dinero. ¿A dónde crees que irás que sea seguro para ti y tu hija? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No lo sé, pero no es tu problema. Ya has hecho más que suficiente. ¿Y si quiero hacer más? Sarah negó con la cabeza. ¿Por qué ibas a querer hacerlo? No nos conoces. Somos unos desconocidos que dormíamos fuera de tu casa. Matthew acercó una silla y se sentó. ¿Puedo decirte lo que veo? Veo a una mujer que claramente ha luchado mucho para mantener a su hija. Una trabajadora sanitaria que dio todo a los demás hasta que no le quedó nada para sí misma. Veo a alguien que ha caído en el olvido, no por tomar malas decisiones, sino por circunstancias ajenas a su voluntad. Y veo a una niña que ha sido demasiado valiente durante demasiado tiempo. Se inclinó hacia adelante. Tengo una casa demasiado grande para una sola persona. Tengo recursos que nunca he sabido cómo utilizar, salvo para ganar más dinero. Y anoche, Chloe me pidió ayuda. Y me di cuenta de que había pasado los últimos 5 años tan centrado en mi empresa que había olvidado lo que significa realmente ayudar a la gente. Así que esto es lo que te propongo. Tú y Chloe os quedaréis en mi casa mientras te recuperas. Sin condiciones, solo un lugar seguro donde curarse y recuperarse. No puedo aceptar caridad, dijo Sarah, aunque su voz temblaba. No puedo ser una carga para un desconocido. No es caridad. Considérelo una inversión en alguien que merece una segunda oportunidad. Y cuando se recupere, si quiere trabajar, puedo ayudarle a encontrar un puesto. Mi empresa tiene contactos en toda la ciudad. Pero ahora mismo, lo único que te pido es que dejes que alguien te ayude, tal y como tú has ayudado a otros durante toda tu carrera. Chloe miró a su madre y a Matthew. Mamá, ¿podemos quedarnos? Me gusta la casa del señor Matthews, y la señora Chen hace unas tortitas buenísimas, y tú podrás descansar y recuperarte sin preocuparte tanto. Sarah lloraba desconsoladamente, y Matthew sacó discretamente una caja de pañuelos de la mesita de noche. ¿Por qué haces esto? Preguntó Sarah. Por favor, sé sincero conmigo. Matthew respiró hondo. Hace 5 años mi mujer me dejó. Dijo que me había vuelto frío, que me importaba más mi negocio que las personas, que me había convertido en alguien que valoraba más los beneficios que la humanidad. Y tenía razón. Me había convertido en alguien que no me gustaba especialmente, alguien a quien mi padre no habría reconocido. Mi padre creó nuestra empresa basándose en el principio de que el éxito no significaba nada si no se utilizaba para ayudar a los demás. Y yo lo había olvidado. Miró a Chloe. Anoche, tu hija me miró con esperanza en los ojos y me pidió ayuda. Y yo tuve que elegir, ser el frío hombre de negocios por el que me dejó mi ex mujer, o ser la persona que mi padre me enseñó a ser. Elegí ser mejor. Me estás dando la oportunidad de ser mejor. Así que, por favor, déjame ayudarte. Sarah se quedó callada durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo, solo hasta que pueda volver a valerme por mí misma. Pero te lo devolveré de alguna manera. Te lo devolveré. El único pago que quiero es saber que tú y Chloe estáis sanas y salvas.
Todo lo demás son solo detalles. Sarah salió del hospital una semana después y Matthew convirtió una de sus suites de invitados en un espacio cómodo para ella y Chloe. La señora Chen estaba encantada de tener otra vez un niño en casa y se encariñó con Chloe inmediatamente, enseñándole a cocinar y contándole historias sobre sus propios nietos. A medida que Sarah se recuperaba, Matthew fue conociendo más detalles sobre su historia. Había sido enfermera pediátrica durante 10 años. Su marido la había abandonado cuando Chloe tenía 2 años, desapareciendo sin pagar la pensión alimenticia. Sarah había estado manteniendo a ambas con su sueldo hasta que desarrolló complicaciones derivadas de una enfermedad autoinmune que le dificultaba trabajar los largos turnos que exigía la enfermería. Había agotado sus ahorros en facturas médicas, perdió su trabajo cuando ya no pudo seguir el exigente horario y finalmente, perdió su apartamento. Lo intenté todo, le dijo a Matthew una noche, mientras estaban sentados en su salón después de que Chloe se hubiera ido a la cama. Servicios sociales, refugios familiares, programas de asistencia, pero nunca hay ayuda suficiente para todos los que la necesitan. Solicité la discapacidad, pero tarda meses en tramitarse y no podíamos esperar meses. Estaba desesperada e intentaba mantener una actitud positiva por Chloe, pero estaba fracasando. Si no nos hubieras encontrado esa noche, no pudo terminar la frase, pero Matthew la entendió. No fracasaste, dijo con firmeza. Sobreviviste. Mantuviste a tu hija a salvo. Luchaste todo lo que pudiste. Eso no es fracasar, eso es ser increíblemente fuerte. Durante los meses siguientes, Sarah recuperó la salud. Matthew la puso en contacto con especialistas que la ayudaron a controlar su enfermedad autoinmune y le concertó una cita con el director de recursos humanos de un hospital conocido por adaptarse a los empleados con problemas médicos. La contrataron como coordinadora de cuidados, un puesto en el que podía aprovechar su experiencia como enfermera, pero con un horario más predecible y menos esfuerzo físico. Y Matthew descubrió que tener a Sarah y a Chloe en su casa la había convertido de una mansión vacía en un hogar. Esperaba con ilusión volver cada noche, sabiendo que habría conversación y risas y el cálido caos de una niña. Se encontró saliendo antes del trabajo, cenando con Chloe, ayudándola con los deberes, leyéndole cuentos antes de dormir. «Estás diferente», comentó su hermana un día cuando fue a visitarlo. «Más alegre, más feliz. Es como si tenerlas aquí hubiera despertado algo en ti». «Así es», admitió Matthew. «Me han recordado lo que importa. No los informes trimestrales ni las adquisiciones empresariales, sino la conexión, la familia, estar presente para las personas que te necesitan». Su relación con Sarah se desarrolló lentamente, ambos cautelosos debido a las heridas del pasado y a las circunstancias únicas de su encuentro, pero la amistad se convirtió en algo más mientras compartían el café de la mañana. Mientras Matthew enseñaba a Chloe a montar en bicicleta en su patio trasero, y mientras Sarah le ayudaba a redecorar sus 2 salones formales para convertirlos en habitaciones cálidas y acogedoras. Un año después de aquella nevada tarde de diciembre, Matthew se encontraba en su salón la mañana de Navidad, viendo a Chloe abrir los regalos con la alegría que solo los niños pueden expresar plenamente. Sarah estaba sentada a su lado en el sofá y sin pensarlo, él se inclinó y le tomó la mano. «Gracias», le dijo en voz baja. «¿Por qué? Por darme una familia, por enseñarme lo que le faltaba a mi casa todos estos años, por mostrarme que las mejores cosas de la vida no se planean ni se calculan. Son las cosas que te encuentran cuando eres lo suficientemente valiente como para abrir tu puerta». Sarah sonrió. «Creo que somos nosotros los que deberíamos darte las gracias. Nos salvaste la vida, Matthew. No solo aquella noche, sino todos los días desde entonces. Nos diste un hogar, dignidad y esperanza. Nos diste un futuro. Tú me diste un propósito», respondió Matthew. «Yo seguía con mi rutina, trabajando porque era lo que siempre había hecho, pero sin saber ya por qué. Tú y Chloe me recordasteis por qué mi padre creó esta empresa. No para acumular riqueza, sino para tener los recursos necesarios para ayudar a la gente, para marcar la diferencia». En los meses transcurridos desde que los conoció,
Había creado una fundación dedicada a proporcionar alojamiento de emergencia y apoyo a los trabajadores sanitarios que se enfrentaban a la crisis. Le había sorprendido descubrir cuántas enfermeras y otros profesionales médicos estaban pasando apuros. ¿Cuántos estaban a una enfermedad o un accidente de quedarse sin hogar? Papá estaría orgulloso. Eso le había dicho su madre cuando le contó lo de la fundación. Él siempre decía que el verdadero éxito se medía por el número de personas a las que ayudabas, no por la cantidad de dinero que ganabas. Creo que Sarah y Chloe le habrían gustado mucho. Creo que se habría alegrado de que por fin hubieras encontrado lo que te faltaba. Esa tarde, después de que Chloe se agotara jugando con sus juguetes nuevos y se quedara dormida en el sofá, Matthew y Sarah se quedaron en la cocina preparando la cena juntos. Era un momento agradable y hogareño, y Matthew no recordaba haberse sentido nunca tan feliz. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sarah, levantando la vista de las verduras que estaba cortando. Por supuesto. ¿Por qué nos acogiste aquella noche? Llevo un año pensándolo y sigo sin entenderlo del todo. La mayoría de la gente habría llamado a la policía o a los servicios sociales. No habrían acogido a unos desconocidos en su casa. Matthew pensó detenidamente en su respuesta. Había pasado 5 años solo. 5 años siendo el tipo de persona que anteponía el trabajo a todo lo demás, y me había convencido a mí mismo de que eso estaba bien, de que yo estaba bien. Pero cuando Chloe me miró y me dijo, «No has comido nada desde ayer», algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. La vi de verdad. Y me di cuenta de que tenía una opción. Podía ser la persona que mi ex mujer había abandonado, fría y distante. O podía ser la persona que quería ser, la persona que solía ser antes de que el éxito me hiciera olvidar mi humanidad. Se acercó a Sarah. Chloe y tú no solo necesitabais ayuda esa noche. Yo os necesitaba a vosotras. Necesitaba a alguien que me recordara lo que importaba, para qué trabajaba, cuál era el sentido de la vida. Sarah dejó el cuchillo y se volvió hacia él. Estaba tan asustada aquella noche. Asustada de morir y dejar sola a Chloe. Asustada de haberle fallado tan estrepitosamente que ambas moriríamos congeladas frente a la casa de algún desconocido. Y entonces apareciste tú como un milagro. Y no nos juzgaste ni nos trataste como si fuéramos menos que humanos por ser personas sin hogar. Simplemente nos ayudaste. Tú habrías hecho lo mismo. Te has pasado toda tu carrera ayudando a la gente. Quizás. Pero no tenías por qué hacer nada de lo que has hecho. La fundación, los contactos laborales, dejarnos vivir aquí durante un año sin pedirnos alquiler ni nada a cambio. No tenías por qué hacernos parte de tu familia. Yo quería hacerlo. Y sigo queriéndolo. Matthew respiró hondo, sintiéndose nervioso como no lo había estado en años. Sarah, estoy enamorado de ti. Lo estoy desde hace meses. Y quiero a Chloe como si fuera mi propia hija. Y me gustaría pedirte que consideraras hacer esto permanente, que consideraras casarte conmigo. No porque estés agradecida o porque necesites estabilidad, sino porque quieres lo mismo que yo. Una familia, una relación, una vida juntos. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Matthew, ¿estás seguro? Yo tengo complicaciones, problemas médicos. Oye,